Bien, vamos a seguir con nuestro ejercicio y vamos a ver las moléculas, ¿vale? Las moléculas. Bueno, los átomos no suelen encontrarse libres en la naturaleza, ¿eh? Hemos estado hablando de átomos, pero lo cierto es que no suelen encontrarse libres, ¿eh? Es posible que se encuentre, pero no es lo habitual. No suelen estar solos, sino en compañía de otros átomos formando moléculas. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué es una molécula? Pues una molécula es una combinación de dos o más átomos que se mantienen fuertemente unidas mediante una fuerza debido a unas atracciones y repulsiones, un conjunto de atracciones y repulsiones, normalmente de origen eléctrico, electrostático. Bien, los átomos son como las letras del abecedario. Vamos a poner este ejemplo para que ustedes lo comprendan. Bueno, pues yo tengo las letras del abecedario y entonces con esas letras yo puedo ir uniéndolas para formar palabras o para formar sílabas o para formar. Entonces yo, con todas las letras del abecedario del español, pues las letras por sí mismas no tienen significado, pero cuando las uno puedo formar sílabas y puedo formar palabras, incluso puedo escribir frases enteras o libros enteros, libros completos o colecciones de libros. Entonces, son algo así como las letras del abecedario, pueden ir solos, pueden ir letras sueltas, aunque es raro, o unirse para formar palabras. Nuestras moléculas o incluso juntarse en moléculas y formar las frases de la materia, es decir, un libro, ¿no? Es decir, podemos comparar entonces los átomos en cierta manera con lo que serían las letras de nuestro abecedario. Bien, cogemos tres átomos de estos, dos de aquello, lo unimos de esta manera con una determinada enlace y ya tenemos una molécula. Eso sí, todas las moléculas de una determinada sustancia son exactamente iguales y diferentes a las demás, ¿eh? A todas las demás sustancias. Aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de agua, ¿vale? Tenemos un tubo de ensayo y una molécula de agua. Entonces tenemos un tubo de ensayo con agua y aquí vemos la molécula de agua que es H2O. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien, bueno, seguimos. Dice ejercicio resuelto. Dice, por ejemplo, si en un átomo de oxígeno se junta, bueno, a mí yo querría decir que más que se junta, me gusta más emplear la palabra se une, se une mediante un tipo de fuerza. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno mediante un tipo de fuerza de interacciones, ya tenemos la molécula de agua. Bueno, ¿y por qué digo me gusta más decir une que junta? Bueno, pues para que se lo voy a poner ustedes con un ejemplo. No es lo mismo, evidentemente, pero es algo así como decir que si yo cojo los huevos, unos huevos y unas patatas y la junto, ya tengo una tortilla, no. Yo tengo que coger esos huevos y esas patatas y establecer una atracción entre ellos, y entonces, fruto de esa unión, de esa interacción entre los huevos y las patatas, pues tengo la tortilla, y tengo la tortilla. Pero no, una tortilla no es simplemente coger tres huevos y ponerlos al lado de dos patatas, para que ustedes me entiendan. Entonces por eso me gusta más emplear emplear el símil o la palabra se une mediante un tipo de fuerza, mediante una serie de fuerzas. Entonces, es simplemente por eso, porque no es simplemente coger y juntar unos con otros y ya está, ¿no? Sino que tiene que aparecer una interacción, una ligazón, una fuerza, tiene que haber unas conexiones, unos enlaces entre esos átomos para formar la molécula. Y ya la molécula o la tortilla ya es diferente, ya tiene un sabor diferente a lo que tiene el huevo por una parte y las patatas por otra. Entonces no me gusta, ya le digo, el término se junta, sino porque una tortilla no se hace poniendo unos huevos al lado de unas patatas, ¿no? Para que se comprenda. Entonces tiene que haber una interacción entre ellos, ¿no? Y fruto de esa interacción pues aparecen unas nuevas propiedades diferentes ya de las que constituían el huevo y las patatas, de las que constituían los átomos. Entonces, en un vaso de agua hay millones de estas moléculas, todas igualitas, todos con su átomo de qué? De oxígeno y sus dos átomos de hidrógeno. Bien, aunque parezca mentira, toda la materia que nos rodea
los millones de sustancias distintas que hay a nuestro alrededor están formadas por moléculas. Moléculas que a su vez se combinan en distintas cantidades, de 92 tipos diferentes de átomos que hay. Es decir, todo el universo está constituido ¿por qué? Por esos 92 tipos de átomos diferentes que hay. Ya, bueno, ya hemos dicho que el hombre puede obtener artificialmente algunos más, pero que duran muy poco y que realmente, en fin, nosotros vamos a hablar de estos 92 de átomos diferentes que hay, aunque es verdad que se pueden obtener artificialmente otros, pero que la mayoría de los casos son inestables y duran bastante poco tiempo, ¿no? Bien, y toda la materia que nosotros conocemos, pues se puede obtener a partir de estos átomos. Bien, para representar las moléculas de forma más sencilla, los científicos usan símbolos. ¿Los símbolos de quién? De los átomos. Los símbolos de los átomos que las forman y unos números que indican cuántos átomos de cada clase entran en juego o forman la molécula. Vamos a ver. Por ejemplo, la molécula de agua. Pues aquí tenemos aquí H2O. ¿Por qué significa eso? Que tengo dos átomos de quién, de hidrógeno y otro de oxígeno. Y ven ustedes como aquí están unidas mediante un tipo de interacción. ¿eh? Y además fíjense que forman un determinado ángulo. O sea, que no solo es como estén, que hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno, sino que además sabemos que la molécula de agua pues forma un determinado ángulo porque es la posición más estable. Aquí tenemos la molécula de ácido clorhídrico. Un átomo de hidrógeno y otro de quién? De cloro. Al ácido clorhídrico normalmente se le llama salfumán o agua fuerte. ¿De acuerdo? HCl. Aquí tenemos la molécula de bicarbonato sódico, que está formada por un átomo de sodio, uno de carbono, uno de hidrógeno y tres de oxígeno. Aquí lo tenemos. Sodio, carbono, tres de oxígeno y uno de hidrógeno. A esta forma de representar las moléculas usando los símbolos de los átomos de la forma y un numerito se le llama fórmula de la molécula. Bueno, pues esa es la fórmula de la molécula. Autoevaluación. Dice la molécula de sulfato de cobre está formada por un átomo de cobre, un átomo de azufre y cuatro de oxígeno. Es decir, uno de cobre, uno de azufre y otro de oxígeno. Evidentemente es quién. Esta de aquí. Esta es quién. La molécula del sulfato de cobre. Y dice porque un átomo de cobre, uno de quién. De azufre y cuatro de oxígeno. Otro dice, un ácido muy importante es el ácido nítrico y su molécula está formada por un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y tres de oxígeno. Vamos a ver, si pinchásemos esto, no es correcta. ¿Por qué? Porque aquí tengo hidrógeno, níquel, que no hay que confundir con quién, con nitrógeno y tres de oxígeno. Entonces, claro, hay que saber los elementos de la tabla periódica. Y este sería no. Aquí falta, por ejemplo, ¿quién? El átomo de hidrógeno y sobra de el de sodio, ¿vale? Muy bien, evidentemente es esta. Bien, autoevaluación. Bueno, vamos a pinchar aquí. Dice, marca cuáles de las siguientes fórmulas son moléculas. Bueno, pues esto no, este es un átomo. Este sí que es una molécula de oxígeno, pero una molécula. Este también es una molécula. Este también es una molécula. Y este también es una molécula. Vamos a mostrar la información. Bueno, y correcto, claro. Estos son átomos, lo que hemos dejado sin informar son átomos. Recuerda que una molécula es la combinación de dos o más átomos, aunque sean del mismo elemento, como es este caso. No importa que sean del mismo elemento, siguen siendo moléculas. Y si es más de un átomo, ya es una molécula. Bien, dice, antes de terminar este apartado, dedicado a lo muy muy pequeño, puedes repasar lo que has estudiado en esta animación. Pues vamos a pinchar, y esto se lo pondré también, se lo proporcionaré a ustedes para que puedan trabajar con él. Le vamos a pinchar, le vamos a dar a aceptar. Y aquí tienen los átomos. Pues todo lo que nos rodea está formado por ¿quién? Por asociaciones microscópicas, denominadas moléculas. Y esas moléculas a su vez están formadas por ¿quién? Por átomos. La molécula es la última parte de la sustancia que mantiene las propiedades de esa sustancia. Por ejemplo, si yo cojo un terrón de azúcar y lo divido, lo divido en dos, sigue siendo azúcar. Lo divido, sigue siendo azúcar. Lo divido, sigue siendo azúcar. Llega un momento en que lo divido, sigue siendo azúcar. Y si pudiera probarlo, si yo fuese infinitamente pequeño, pudiese probar ese trozo, seguiría estando dulce. Pero si divido ese trozo y ya deja de estar dulce,
Entonces ya no es una molécula, ya he roto la molécula. Luego la molécula es el último trozo, la porción más pequeña de materia, que sigue manteniendo las propiedades de la sustancia. Les he puesto el ejemplo de azúcar, pero podría haber dicho otro cualquiera. Es decir, yo ya lo último que divido en el azúcar, que ya deja de estar dulce, pues resulta que eso era la molécula. ¿De acuerdo? Bien, aunque pueden haber muchísimas moléculas diferentes, solo se han detectado algo más de 100 átomos distintos, efectivamente. O sea, puede haber millones, y de hecho hay millones de moléculas distintas, pero átomos ya sabemos que hay 92 naturales y alguno más artificial. El núcleo, pues aquí lo tenemos. El núcleo que es el centro del átomo y está formado por dos partículas, por dos tipos de partículas, ¿vale? Por dos tipos de partículas. Y los tipos de partículas por los que está formado pues son los protones y los neutrones, ¿vale? Los protones que tienen carga eléctrica positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Y ambos tienen una masa muy similar y prácticamente igual. Es un poquito más grande la masa del neutrón que la del protón, pero mucho mayor que ¿quién? Que la de los electrones. ¿Y los electrones que dónde están? Pues girando en torno a ¿quién? Al átomo a una gran velocidad y con carga eléctrica negativa. Entonces resumimos, girando, carga eléctrica negativa y una masa muy pequeña. Vamos a la segunda parte. Dice, aquí tenemos los átomos. Dice, haz clic en el elemento para ver el siguiente. Pues una gota, por ejemplo, contiene 3.000 billones de moléculas. Una simple gota de agua, ¿vale? 3.000 billones. Bueno, pues ustedes ya saben trabajar con notación científica. Se les invita a que lo pasen eso a, a notación científica. Sería 3 por 10 elevado a 3 y billones que son 10 elevado a 12. Sería 3 por 10 elevado a 12 por 10 elevado a 3, que sería 3 por 10 elevado a 15, ¿vale? Molécula. Bueno, pinchamos. Una molécula contiene 3 átomos de... y 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y un átomo de oxígeno tiene 8 electrones. Tiene 8 electrones normalmente, si está en estado neutro. Me gusta más decir que tiene 8 protones. Tiene 8 protones y si está en estado neutro debería tener 8 electrones. Pero fíjense una cosa, ¿por qué digo que me gusta más decir que tiene 8 protones? Porque los protones no abandonan fácilmente el núcleo. Mientras los electrones un electrón puede abandonar el núcleo, salir, o hay electrones que pueden entrar. Sin embargo, abandonar el núcleo es mucho más difícil. Hace falta una reacción nuclear. Por tanto, siempre es mejor hablar de protones cuando estamos hablando de números atómicos. Porque es verdad que el número de atómico coincide con quién, con el número de electrones si es neutro, pero puede ser que un átomo haya ganado o perdido electrones. Sin embargo, que los protones entren o salgan del núcleo, pues ya es diferente, es muy difícil. Y si eso ocurre, ya dejo de tener ese átomo para tener otro. Y aquí tienen ustedes el núcleo. El núcleo, como estaba diciendo, está constituido por ¿quién? Por 8 protones. Entonces tendrá número atómico 8, 8 neutrones, 8 neutrones, 8 protones. ¿Y número máximo cuál será? Por la suma de los protones y los neutrones, 16. Muy bien, pues con esto ya terminamos esta pregunta.